Hoy te quiero compartir un tónico que no es una moda pasajera, sino que es una medicina natural de las más antiguas que existe. Si buscas una herramienta simple para regular el azúcar en sangre, tener una buena digestión y tener una energía estable todo el día, hoy te voy a presentar uno de los secretos más grandes del padre de la medicina, Hipócrates. Es el Oximel, un tónico que utilizaba el mismo Hipócrates hace 2500 años atrás. Te voy a compartir la receta exacta de cómo él lo preparaba y por qué hoy la ciencia le da la razón. El ingrediente clave del Oximel es el vinagre de manzana madre. Te quiero transmitir cómo identificar el vinagre de manzana correcto y también por qué es tan poderoso. Este tónico no solo es un elixir probiótico para tu intestino, sino que se convierte en un escudo protector para esos picos de glucosa que nos inflaman y nos quitan la energía. Y también te diré el momento exacto del día en que debes tomarlo para multiplicar sus efectos. El vinagre de manzana madre tiene sus raíces en la medicina griega antigua. Hipócrates, en el 460 a.C., lo consideraba un remedio universal. Lo usaba para limpiar heridas y combatir infecciones, pero su remedio estrella era el Oximel. ¿Y qué es el Oximel? La palabra viene de oxi, ácido, y mel, miel. Y era la simple mezcla de vinagre madre, agua y miel. Hipócrates lo prescribía como un tónico curativo y lo consideraba un poderoso expectorante para las enfermedades respiratorias, demostrando que la sabiduría milenaria ya intuía su poder. Ahora hablemos del poder científico del ácido acético, el vinagre y la madre. Y no te voy a pedir que hagas el vinagre, pero sí que consigas el vinagre correcto y que utilices el vinagre correcto. Porque el valor de este tónico está en el ácido acético y en la madre. La madre es la batería probiótica, es la colonia de bacterias y levaduras que se forma en el vinagre y es la responsable de transformar el alcohol de sidra en ácido acético. Por eso, cuando vas a buscar un vinagre, debes buscar un vinagre que diga que sea orgánico o que especifique que tiene la madre. Va a ser un vinagre que cuando lo veas va a estar opaco, turbio y con sedimentos en el fondo. Ese vinagre claro que vemos, transparente, está pasteurizado, entonces no nos serviría. Al menos no nos serviría tanto, no sería óptimo como este que les estoy diciendo, que es el que contiene la madre. La madre es esa colonia de bacterias y levaduras que se puede observar cuando uno compra un vinagre que está turbio y que por lo general suele decirlo en la etiqueta. Vinagre orgánico, vinagre sin pasteurizar, algo de eso va a decir en la etiqueta. El tema con el vinagre transparente o pasteurizado, el que solemos conseguir en el supermercado, es que ya perdió todas sus propiedades vitales. Acá les quiero mostrar uno como ejemplo, va a decir por ejemplo orgánico y acá por ejemplo dice sin filtrar y sin pasteurizar. Y van a ver que tiene como sedimentos en el fondo, como si fueran... Es parecido a lo que se le hace a la kombucha. Y el líquido está un poco como turbio, como opaquito. Y acá está lo importante, lo más importante. El ácido acético es lo que más nos interesa. La ciencia ha demostrado que cuando se come antes de una comida, bloquea parcialmente las enzimas que digieren los carbohidratos. Y eso va a hacer que la glucosa entre más lentamente al torrente sanguíneo, reduciendo los picos de azúcar hasta un 30%. Esto significa menos antojo, menos fatiga post-comida y un paso crucial para la prevención de diabetes tipo 2. Ahora mismo les voy a compartir cómo es la receta del Oximel y cómo es su consumo diario. Pero antes les quiero dar una pequeña advertencia. El vinagre de manzana puro es demasiado ácido y podría dañar el esmalte de los dientes. Hipócrates siempre lo diluía y también tenés que hacerlo vos. Y ahora vamos a la receta para preparar el Oximel.
Vamos a preparar el oximel. Una cucharada de vinagre de manzana madre, como ya hablamos. Una cucharada sopera. Una cucharada de miel. Y 200 mililitros de agua filtrada, agua que no tenga cloro. Vamos a mezclarlo. Esta es una miel orgánica que tiene mucho tiempo, por eso está un poquito dura, cristalizada, pero eso es bueno, buen signo de que la miel es buena, que no tiene agregados. La miel ayuda a suavizar el sabor y aporta antioxidantes. Pero si ustedes quisieran omitirla, no hay ningún problema, porque el efecto que buscamos en realidad es del vinagre de manzana. Es opcional, pero también pueden agregarle una pizca de canela, que no se va a mezclar muy bien, pero lo que tiene la canela que también ayuda a regular el azúcar. Revolvemos hasta que se integre todo muy bien. ¿Y cómo tomarlo? Si tu objetivo es regular la glucosa, el azúcar, vamos a tomarlo 10 minutos antes de tu comida principal o de tus comidas más altas en carbohidratos, pan, pasta, arroz, maíz, etc. Y si tu objetivo fuera sanar el intestino, podrías tomarlo en ayunas para estimular los jugos gástricos. Y luego lo vamos a tomar en lo posible con un sorbete. A mí me encanta el sabor que tiene porque tiene miel. Y vamos a tomarnos los 200 mililitros, tranqui de a poquito, antes de cada comida, o como les decía antes de cada comida que esté muy cargada de carbohidratos. Que ustedes sepan que van a comer una pizza, por ejemplo, un plato de pastas, es ideal en ese momento por el tema de que equilibra la glucosa. Pero también es excelente para problemas digestivos, para problemas respiratorios, es un excelente expectorante, aumenta tus defensas y tu inmunidad, sirve para combatir catarros y gripes. Es una bebida que se utilizaba mucho para tener energía, para tener vigor, sirve para combatir infecciones y es antiinflamatorio, es una bebida antiinflamatoria. Y lo que va a hacer es quitarnos también los antojos, va a reducir el apetito y va a quitarnos los antojos. Por eso, y por supuesto, su principal uso, que es para regular el azúcar en sangre. Por eso se lo recomienda cuando uno va a comer, ya sabe que va a tener una comida llena de carbohidratos y de azúcares. Bueno, una maravilla. Qué rico que es. Pero recuerden, para los que no consumen miel o no quieren que esté azucarado, que pueden consumirlo sin miel, o sea, sería el agua y el vinagre, eso sí, tiene que ser vinagre madre, sin pasteurizar, eso sí o sí, y van a tener los mismos beneficios. Así que, salud. Precauciones y consideraciones importantes. Como les decía, primero que nada, es importante siempre diluir el vinagre de manzana antes de tomarlo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, tomes el vinagre de manzana sin diluirlo. Si es la primera vez que lo vas a tomar, vas a hacer una adaptación digestiva y se va a comenzar tomando media cucharada y vas aumentando gradualmente. Si estás tomando medicamentos para la diabetes o tenés una úlcera gástrica grave o reflujo grave, ahí debes consultar con tu médico si puedes tomarlo o no. Siempre lo mejor es tomar con un sorbete para proteger el esmalte de los dientes. Como ven, familia, el secreto de una vida sana siempre es volver a lo simple. Este remedio de Hipócrates nos recuerda que la medicina más valiosa la encontramos en la naturaleza y que tu cocina es el centro, el laboratorio principal, la mejor farmacia. ¿Ya usaste el vinagre de manzana alguna vez? ¿Qué cambios has notado? Contámelo en comentarios. Mi nombre es Danay Aguilar y si te gustaría profundizar más en la conexión mente, cuerpo y espíritu,
te invito a mi otro canal, Portal Coherencia, donde hablamos de neuroplasticidad y meditación para lograr un equilibrio y bienestar aún mayor, para poder cambiar nuestras vidas y transitar en esta realidad la vida que soñamos. Te dejo acá un enlace directo para que vayas a visitarlo. Y si este video te inspiró a comenzar a hacer el tónico de Hipócrates y llevar una vida más saludable, te invito a suscribirte al canal, a dejar un dedito arriba, a comentar por supuesto y a compartir. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao.